Sí, bueno. Sí, ¿no? El lipstick. Alguien estuvo besando el micrófono. Bueno, ya. Hasta raro se siente. Dije, no me lo voy a pegar y luego me van a ver con la manchota de lipstick aquí. Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están todos? Se me agarraron así a las carreras. Bueno, antes de empezar esta predicación, ando un poco ronco, me disculpan si voy a si toso mucho. Antes de empezar, vamos a todos inclinar nuestro rostro y hacer una oración. Padre Santo, te damos gracias por esta tarde que tú nos has dado, Señor, para estar reunidos aquí, Señor, en tu presencia, para alabarte y adorarte, Señor, y conocer más de tu palabra cada día, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, se mueva en este lugar, Señor, y que toda palabra que sale de mi boca, Señor, sea inspirada por Él, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, el tema de hoy va a ser, pues, para recalcar lo que se habla normalmente, inclusive las palabras que nos dio Rosalinda, ¿verdad? De que la venida del Señor está cerca. A veces como que necesitamos recordarnos que ese momento está cerca. Y una de las cosas que decía era que en mis palabras era que lo que el Señor busca de su pueblo es más intimidad con Él, ¿no? Que lo busquen, que lo adoren, que quiera tener una relación con su Dios. Pero curiosamente a veces nosotros estamos en el correr de la vida y no sabemos, o nos distraemos de lo que es ese llamado, por decirle de una manera, o ese deseo que tiene Dios de tener una relación con su pueblo. Y no nada más de manera conjunta, sino de manera individual también. Porque a veces pensamos, bueno, de manera conjunta, con tal de presentarme el domingo a la iglesia o el viernes al servicio, ya cumplí con esa parte. Y en realidad no es lo que anda buscando Dios de su pueblo. No lo busca de manera conjunta en el sentido de que eso nos disculpa de nosotros querer mantener una relación con Dios. Y ahorita lo vamos a ver, cómo dice, a lo que se refiere a la Biblia. Pero en realidad lo que busca Dios es que tenga una relación personal con cada uno de nosotros. Si recuerdan la historia de la creación, cuando Dios creó al universo y al hombre, Él lo creó para tener una relación con Él, para hablar con Él, para tener compañía también, para tener una conversación, porque y a veces me pongo a pensar, me pongo a imaginar cómo sería la eternidad, ¿no? En el sentido de que los matemáticos, los físicos matemáticos y todos los científicos dicen en el reino de la eternidad, así, inclusive Einstein decía, en el reino de la eternidad, allá donde vive Dios, donde no hay tiempo, ni principio, ni fin. Cuando habitaba con los ángeles, me quedaba pensando, bueno, los ángeles estaban ahí y son seres que tienen una relación muy cercana con Dios, lo conocen, lo ven, lo obedecen, conocen su poder, conocen todo de parte de Dios, conocen toda su forma de pensar, su forma de ser, porque tienen una relación y hablan con Él a menudo, ¿no? Pero cuando creó al hombre, vemos en la Biblia que lo creó y empezó a tener una relación con Él. Y me quedo pensando, bueno, cuando lo creó, ¿cómo habrá sido el pensamiento de Dios o del hombre, ¿no? En esa relación. Porque era íntima, pero también separada. Lo separaba el hecho de que Adán vivía en esta creación, en una existencia muy diferente a la que existía Dios. A veces si nos ponemos a pensar y decir, bueno, ¿qué estaba haciendo? ¿Qué era lo que quería, ¿no? ¿Qué era lo que buscaba de Adán? Y nosotros podemos llegar a muchas conclusiones al respecto, pero una de las cosas que podemos ver de la Biblia es que buscaba alguien con quien platicar. Dice la Biblia que caminaba
Adán con Dios y tenía relación con él y con los profetas y con otros, ¿no? Y buscaba una relación íntima con el hombre. Y así como cuando nos dan una palabra, una profecía que dice, el Señor ya viene, ya está cerca, pues es que eso es lo que busca, o eso es lo que estamos esperando, que regrese el Señor Jesús para volver a tener esa relación íntima, o ya sin esa separación que le llamamos a veces el pecado, o que le llaman a veces la caída del hombre. Ya una relación más perfecta, por llamarle de una manera. Pero nosotros que en el nosotros somos llamados a seguir teniendo una relación con Dios. Y la Biblia nos dice que lo que busca es que el hombre tenga conocimiento de Él. Inclusive en Jeremías 9, versículos 23 y 24, nos da una palabra del profeta. Ya son cientos de años después de la creación, y a pesar de que tenía el pueblo de Israel un conocimiento de todos los milagros, todo lo que pasó, su historia, seguía cayendo en la misma rutina de olvidarse de Dios. Pero decía, Jeremías 9, 23 y 24. Dice, sí, así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, y que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. O sea, lo que quiere el Señor, que le estaba diciendo al profeta, era que le dijera al pueblo que lo que él quería, o dice, de lo único que se debería jactar el hombre, era no de sus riquezas, de su valentía, de lo bonito, feo, lo que ustedes quieran, era sino de conocerlo. Y dice que esa es lo que él quiere, que el hombre lo conozca, porque el hombre se olvidó de Dios. Inclusive, acuérdense de la historia del pueblo de Israel cuando estaba cautivo con los egipcios. ¿Qué decían los egipcios? Decían, seguramente Dios se olvidó de nosotros cuando estaban en esclavitud. Y decía que cuando estaban trabajando, cuando estaban en la labor pesada como esclavos, el pueblo de Israel, muchos decían que ya se había olvidado Dios de ellos. Sin embargo, se les olvidaba la promesa que les hizo, de que años después los iba a rescatar de esa esclavitud. Pero llegaba el punto en que el hombre decía, ya se olvidó Dios de mí, ya no se acuerda de mí. Pero lo que más quiere Dios, dice, esta cosa es la que yo quiero, dice, que me entiendan y me conozcan. Curiosamente, el pueblo de Israel, cuando estaba en Egipto, la razón por la cual les decían, ya se olvidó de mí, es porque precisamente no lo conocían a Dios, ni lo entendían, porque no leían las escrituras, no conocían su historia. Y es muy diferente ahorita. Yo los puedo entender, si yo me pongo a analizar, a pensar, yo los puedo entender en la dificultad que ellos estaban, ¿no? Que imagínense que pasas 400 y feria de años, tu pueblo, pues México, ¿cuántos años tiene de su creación, no? Tiene 200 y feria, que ya fue constituida como una nación, por decir, y hace 101 años que se reformó la Constitución, y dicen, ahora sí ya México es como es México, ¿no? Ya se definió, imagínense. Y en esos 100 años, cómo ha habido de movimientos y problemas y injusticias, etcétera, en este país, en nada más 100 años. Imagínense un pueblo que tenía 400 años de esclavo. Entonces es entendible que van a decir, pues ya se olvidó Dios de mí. Sin embargo, no se olvidaba en ningún momento. Lo podemos ver leyendo la Biblia, leyendo la historia, de que Dios nunca se olvidó. Él cumplió su promesa a su tiempo. Pero lo que quería era que el pueblo lo conociera. Por eso cayeron en esclavitud, porque se habían olvidado de Él, se habían olvidado de Dios. Y fíjense, la palabra conocer, a menudo nosotros queremos utilizar la definición de la palabra raíz cuando leemos la Biblia, porque nuestras traducciones a veces son fallidas en el sentido de que no completan el significado del idioma original, ¿no? A veces el idioma original tiene más profundidad que lo que a veces nosotros leemos a simple vista. Inclusive yo he visto videos dice palabras que existen en español que no existen en inglés. No sé si han visto, yo vi un video de eso. Sí, porque es normal, o sea, tenemos un lenguaje, tenemos una forma de expresar y no es igual. Pero en la palabra conocer, por ejemplo, en el griego nada más, tiene 11 diferentes significados.
Uno de ellos se conoce, o uno de los que nosotros utilizamos o podemos definir se llama ginosko. Algo que se conoce a profundidad. Entonces, cuando habla de que Dios quiere conocer, o que digamos que nosotros conozcamos a Dios, es conocer a profundidad. Y a veces nosotros podemos hacer el enlace al libro de Génesis, capítulo 4, versículo 1, donde lo podemos asimilar, donde habla que Adán conoció a su mujer y concibió y dio a luz a Caín. Entonces, a esa profundidad de conocer casi a tu pareja, ¿verdad? Pasan 20, 30, 40 años y muchas parejas he escuchado que dicen, uy, tantos de casado y todavía no termino de conocerlo. No sé si alguna pareja que tenga tantos años de casado, ¿eh? Y pueden decir de repente, ay mira. ¿Por qué? Porque los gustos cambian a veces, o la edad nos cambia, las circunstancias a veces nos cambian. Y de esa manera nosotros también cambiamos en nuestro conocimiento de Dios. Porque Dios es absoluto y es grande, pero nosotros, como estamos en constante evolución, nuestra mente, nuestro pensar, nos puede decir, le podemos decir a un niño una cosa. Yo lo veo, yo me doy cuenta con mis hijas, les digo una cosa y a veces como que no entienden el término o no han vivido esa parte de su vida, que tú les puedes dar 1000 explicaciones de un tema y se quedan así a veces en las nubes, ¿no? Como que, te dicen que sí, pero no entendieron. Pero llegan como decimos a veces en México, los golpes de la vida, ¿no? Y de repente te acuerdas de eso que te dijeron, de esa lección, y ya te entra. No porque Dios esté cambiando en su forma de ser, sino como nosotros estamos evolucionando, nosotros tenemos que constantemente estar conociendo más de Dios, porque así aprendemos a ser mejores personas. A veces descalifica los predicadores, o muchos descalifican esa parte de ser mejores personas, porque no tiene, parece que no tuviera relevancia a la Biblia, ¿no? Decir, hay que ser mejores personas. No, el Señor lo que quiere es que lo alabes y lo conozcas. Sin embargo, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que nosotros vamos a conocer de Dios, vamos a verlo más, a crecer, y vamos a ser mejores personas como raíz o como resultado de eso. Eso es lo que quiere Dios que hagamos, y quiere que lo conozcamos, y al conocerlo seremos mejores. Por eso vemos naciones en la historia de la tierra, donde naciones que se entregaban a Dios por completo y se convirtieron en unas grandes naciones. Otros se olvidaban de Dios y son las peores naciones, o las naciones más marginadas en el mundo. Lo podemos ver, por ejemplo, en Haití, que es el país más pobre de todo el continente americano. Y en Haití no existe casi el cristianismo. Tienen el vudú y tienen quién sabe qué tantas cosas que hacen de brujería. Y luego se cuestionan, ¿por qué estoy así? Pues porque Dios no se va a aparecer a bendecir a este pueblo porque no lo conoces. Y al no conocerlo, no das fruto del conocimiento de Dios. Y el fruto del conocimiento de Dios son muchas cosas. Son disciplina, trabajo, esfuerzo, inteligencia, educación. Es muchas cosas que da el conocimiento de Dios. No es nada más el hecho de conocerlo por conocer. Dios lo que quiere es que nosotros lo conozcamos. Y vamos a ver ahorita dónde dice la Biblia que lo quiere que nos conozcamos para que nuestros resultados sean buenas obras. La última vez que predicó, papá predicaba de la ley. Decía cómo la ley nunca se canceló. Y nunca se canceló. ¿Y qué era lo que hacía la ley? La ley se usaba para que el hombre que la leyera y la conociera, hasta el apóstol Pablo decía, ¿no? Para que tengas conocimiento de lo que está bien y de lo que está mal, para que hagas las buenas obras. Y nosotros podemos leer como decía el Señor Jesús en Juan 17:3. Para no darle la espalda, voy a leerlo de aquí de mi Biblia. Bueno, por ahorita, sí, dice Juan 17:3. A ver, no sé, que es más rápido yo o el que está ya en la computadora. 17:3, no. Van 2 strikes, ahorita que está la Serie Mundial. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Es lo que está diciendo el Señor Jesús, ¿verdad? La vida eterna es que te conozcan a ti, le está diciendo al Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces dice que lo que quiere es que lo conozcan al único Dios.
Esa es la vida eterna. ¿Cuál estábamos diciendo? Juan, ¿verdad? Juan 17. 17:3. Y estaba hablando el Señor Jesús, dice, en el 1 dice que estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo lo dijo. Entonces le está diciendo al Padre, esta es vida eterna. O sea, le está diciendo a todo el pueblo, o estaba haciendo una declaración que cuando lo leyeras, tú supieras, dijeras, cuando nos dicen, ya viene el Señor y que nos vamos a ir con Él. Bueno, esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, o al Mesías, vamos a ponerlo en términos más hebreos, dice, al Mesías, al Mesías, al ungido, a quien has enviado. Porque oímos la palabra Jesucristo y vemos como nombre, ¿no? Inclusive, hasta de chiste, muchos judíos dicen, cuando yo escuchaba a Jesucristo, yo pensaba que Jesús era su nombre y Cristo era su apellido. Sí, entonces a veces no tiene esa connotación o ese impacto cuando lo leemos así, pero si lo leemos desde su origen, lo que significa la palabra Jesucristo, que significa Yeshua HaMashiach, quiere decir el Mesías, el Salvador. Entonces dice, a ti, el único Dios verdadero, y al Mesías, el Salvador, a quien has enviado. Entonces le está diciendo el Señor Jesús, lo que tú quieres, o la manera en que el pueblo va a tener vida eterna es conociéndote a ti y conociendo al Mesías Salvador. Entonces, para poder nosotros llegar al reino que estamos todos anhelando, tenemos que conocer al Mesías el Salvador y al Padre. Pero curiosamente, el hombre, en su infinita inteligencia, pues lo estoy diciendo con sarcasmo, ¿verdad? Pero curiosamente el ser humano, no sé cuántos de ustedes que tienen poco tiempo en la iglesia o que llegaron a la iglesia ya de grandes, ¿no? Pero casi todos en las encuestas que hacen o en los cuestionarios que le hacen a la gente, a todos les preguntaban, ¿tú creías en Dios? Y casi todos tenían como que una inclinación o un anhelo a conocer quién los creó o por qué estaban aquí. En la mayoría, casi en todo el ser humano se pregunta, bueno, ¿por qué estoy aquí? ¿Soy realmente una creación? ¿Nací nada más de la evolución? ¿Salí de un moco que salió del mar y que se metió a la tierra y sacó patas y caminó y me convertí en chango y luego en hombre? No piensan de esa manera. La gente tiene un anhelo por conocer a su creador. Y el mundo, o el diablo y el mundo, quieren a veces sustituir ese deseo y ese anhelo con otras cosas. Y por eso empiezan a entrar en el misticismo, en la nueva era, en el yoga y en cosas así para sentir la supuesta paz que les da los diferentes rituales que tiene el ser humano, ¿no? El diablo bien astuto dice, bueno, a ti no te llegué por acá, a ti te llego por acá, a ti te llego por acá. Uno les llega por el lado del dinero, otro les llega por el lado de la fama, otro les llega que ya se renunciaron a la fama y al dinero, pero les llega por el lado de irse a la playa a vestirse de blanco y a hacer ridiculez en la playa, cantándole al dios del mar. No sé si lo han visto, hay en las playas los lunes en la mañana, a las 7 de la mañana ya están. O sea, y buscan la manera de poder calmar esa ansiedad o esa necesidad de conocer al Creador, porque la tenemos dentro de nuestro ser, es parte de nuestra vida, es parte de la creación que hizo Dios, de que el hombre anhele conocer a su Creador. Sin embargo, lo sustituye y se niega a creer que Dios existe a veces, pero no porque el ser humano necesariamente sea con esa inclinación mala, es confundido por el diablo, o por la ignorancia o por la falta de conocimiento. Y es por eso que el Señor Jesús decía que saliéramos a todos los fines de la tierra a predicar el Evangelio, porque es la única manera que le iban a conocer, porque ese era su deseo, que conociera el mundo a Dios. Fíjense, cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento o el Tanakh, bueno, no me gusta llamarle Antiguo Testamento, el Tanakh, la Biblia hebrea, que no incluye el nuevo pacto, nosotros vemos que constantemente era como una lucha, que yo me imagino a Dios arriba citándose así en la cabeza, ay, estos otra vez, nada más no agarran la onda del pueblo de Israel, porque ellos dicen que Dios los separó y los escogió para que predicaran el conocimiento de Dios. Y le preguntas a un rabino, le dices, bueno, ¿por qué Dios escogió a este pueblo?
Y te van a decir, no, para que nosotros le diéramos conocimiento a la tierra de la existencia de Dios por medio de los milagros. Ok, ¿por qué no sales a predicar? No, no hacemos proselitismo. Entonces no estás haciendo tu labor. No estás haciendo tu trabajo a la cual fuiste llamado. Sí, el llamado que hizo Dios desde los tiempos de Moisés fue que le dijo al pueblo, si leen Deuteronomio, al final de Deuteronomio es que predicaran ese evangelio, porque ya era el evangelio desde ese entonces. La palabra evangelio significa buenas noticias. Y tenías un planeta que estaba en completo caos, y llegó un punto en que estaba en un caos tan grande que tuvo que Dios destruirlo y volver a empezar con algo que le llamaban el diluvio. Sale del diluvio el planeta y saca al pueblo de Israel de Egipto y le dice, te voy a encomendar a ti este trabajo. Tú ya me conociste, ya viste todos los milagros que hice, enséñaselos a los demás. Te voy a dar esta ley y esta ley aplica para todos, enséñaselo. Y no hacían nada, se olvidaban de Dios, hacían lo que querían. Cuando el Señor estaba, yo imagino ahí en el trono diciendo, otra vez estos no agarran la onda, por 2000 años no los hago entender, ¿verdad? Inclusive nosotros vemos en Deuteronomio 32 versículo 21, está hablando Moisés, esto lo escribió Moisés ya al final de Deuteronomio, donde se termina la Torá. En el versículo, desde el 28 empiezan a decirte, si haces esto te va a ir bien acá, si haces esto vas a recibir esto, si haces acá, y esto es todo lo que te ordeno que hagas, haz esto, y mira los beneficios, y si haces esto vas a prosperar, si haces esto vas a ser sano, si haces esto vas a vivir muchos años, y luego les dice, si te olvidas de mí, todas estas maldiciones van a venir, le da una listotota. ¿Y qué hacía el pueblo? A olvidarse de él y echarse encima todas las maldiciones. Ahí tienes a Haití y a otros países, ¿no? Ahí tienes a países como Honduras que andan batallando, pues es que se olvidan de Dios. Ahí tienes a México, ¿por qué está batallando? Pues se olvidan de Dios. Pero se va al versículo 32, 21, después de que les llama la atención, le dice que ustedes van a promover este conocimiento de mí a toda la tierra, y no lo hacen. Le dice, entonces dice, ellos me movieron a celos. ¿Sí lo pusiste bien? Mira, es que ya cambiaron de mono allá. Entonces dice 32, 21, ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Está diciendo Dios, dice, ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. La Virgen, Guadalupe y la Virgen Morena, ¿verdad? ¿Sí? Lo pueden relacionar. Dice, yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Y esta parte es la interesante, donde les está profetizando, diciéndolos, como ellos se olvidaron de mí, yo los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Acuérdense cuando decía en Romanos el rabí Saulo Pablo, decía que dice que quiere que mover a celo al pueblo judío por medio de Jesús cuando ya entraran los gentiles. Dice que ese es su deseo, que provocarlos a celos. ¿Sí recuerdan esa parte donde dice provocarlos a celos? Eso es lo que les está diciendo aquí. Desde Deuteronomio se les decía, los voy a provocar a celos con un pueblo que no es pueblo. Eso hablaba de los gentiles, del resto de la tierra, que no era pueblo, entre comillas, no era pueblo de Dios, no era el pueblo escogido. Porque le dice, no estás haciendo lo que el llamado que te hice, por lo tanto voy a buscarme a otros que sí lo van a hacer. Y de ahí nace lo que conocemos como el cristianismo. Y en el cristianismo nosotros podemos ver muchos ejemplos de países y de naciones. Esos son pueblos que no son pueblo, en el sentido de que no son el común término, es el pueblo escogido. Bueno, eso es un pueblo que no es pueblo, porque el pueblo escogido se olvidó de él y no hizo su trabajo. Por lo tanto escogió a otros, porque dijo, otros sí me van a conocer y sí van a querer hacer mi encomienda, o sí van a querer hacer el encargo que les hice, que es darme a conocer al resto del planeta. Porque Dios lo que quiere de su pueblo es precisamente que lo conozcan, como vimos en Jeremías, y que aquellos que no lo conozcan, que tengan conocimiento de él por medio de la predicación, o lo que le llaman los judíos a veces el proselitismo, que ellos no hacen. No hacen proselitismo. Le preguntas a un rabino, oye, ¿por qué no sales a predicar? Si tú dices que el judaísmo es la única religión que Dios que creó y que es la verdadera, ¿por qué no haces proselitismo de eso? No hacemos proselitismo, pregúntenle a cualquiera, no hacemos proselitismo. Entonces no estás haciendo tu trabajo.
Porque el trabajo que te encomendó Dios es hacer proselitismo para que lo conozcan a Él. Lo que Dios quiere es que lo conozcan a Él. Por eso decía, otra vez como leímos en Juan 17:3, que esta es la vida eterna, de que te conozcan a ti. Entonces cuando nos dicen que nos dan una palabra del Señor, que Dios viene, el Jesús viene, que ya estamos cerca y que ya hace el rapto y que ya bla, 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 bla. ¿Cómo lo voy a lograr? Conociéndolo a Él. Ahora, en eso nosotros a veces nos quedamos, bueno, ya lo conozco, porque muchos dicen, yo sí creo en Dios, ¿verdad? Me dicen, le preguntas a muchas personas y todos te dicen, yo sí creo en Dios. Sí, pero creer en Él o admitir que existe o reconocer su existencia no significa creer en Él. Por eso volvemos a lo que sería la comparación con la unión de Adán y Eva. Esa es la intimidad que busca una persona. Como lo digo continuamente, te lo dicen, por ejemplo, en México muchos de los católicos dicen, yo lo conozco. Si lo conocieras no fueras católico. Ahorita tenía en Facebook un cura andaba diciendo, es que los protestantes, empezó a decir cada mensada. Y luego de repente empiezan a comentar abajo, no, que la verdadera fe es el catolicismo, la que creó Dios. Le dijo, ¿sabes qué? Le dije, estás pero bien mal. Y le puse una... Y no, que no sé qué, pero es mi religión, respétala. ¿Sabes qué? No te la voy a respetar. No te la voy a respetar. Te voy a decir la verdad, aunque no te guste y hagas berrinches. No me interesa respetarla. A ti no te estoy faltando el respeto. Le estoy faltando el respeto a lo que tú crees porque está mal. A mí no me importa que respétala. No la voy a respetar. Porque a mí no me llamó Dios a decir respeta las otras religiones, que es lo que hacen los rabinos. No, es que yo no me voy a meter con los musulmanes ni con los cristianos y eso. No, pues porque no estás haciendo tu trabajo. Por eso vino el Señor Jesús, dice que a salvarnos. Y lo vemos nosotros en Romanos 3, 3:3, por ejemplo. Vámonos a Romanos 3, y ahí es donde estaba haciendo una lección ahí el apóstol Pablo sobre eso. Dice, pues que en Romanos 3, desde el 1. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Muchos en todas maneras. Primero, ciertamente que ha sido confiada la palabra de Dios, pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito. Entonces casi les está haciendo un reclamo, porque decían, el pueblo judío se apartó y de nada sirvió. Dice, no, sí, le dice, sí sirvió, sí tiene ventaja, porque a ellos fue confinada, o a ellos fue, a ellos se les dio la responsabilidad de guardar la palabra. Sin embargo, les hace toda una reseña ahí en el capítulo 3 de que a pesar de todo eso no cumplieron con su encomienda, con su trabajo. Entonces, si nosotros vemos Romanos 6:23 nos dice que el pago del pago del pecado es la muerte. Pero tenemos un regalo de parte de Dios, que es la vida eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces todos hemos pecado y todos tenemos como consecuencia un destino de muerte. ¿Sí? Entonces lo que quiere Dios es que lo conozcamos para que se cumpla lo que decía el Señor Jesús, conocerlo a Él para que tenga vida eterna. Pero no estaba haciendo su trabajo. Entonces aquí en Romanos 3 le dice Pablo a los romanos, le dice, cuando ellos estaban haciendo históricamente cuando lees Romanos hay historias que muestran de cómo los romanos que se habían convertido al Señor Jesús ya se creían por encima de los judíos que no creían en Jesús. Entonces decían, como suele suceder, curiosamente hasta el título lo da, ¿no? Romanos, como el católico romano, que dice, ahora nosotros somos el pueblo escogido, ya no es el judío, no, y aquí les dice, no, espérate, no te empieces con tus cosas. Casi esa carta es como que los romanos tampoco entendieron desde el siglo I, ¿no? Hasta ahorita, que le sigue teniendo que dar golpes en la cabeza al Papa para decirle, no, tú no eres el pueblo escogido. Sí, el pueblo escogido sigue siendo el pueblo judío, y por eso les da toda esa explicación, todo el libro de Romanos. Pero lo que dice, ¿por qué se los quitó? ¿Por qué ya no el pueblo escogido ya
tomó parte o se hizo a un lado en el sentido de que ya le encomendó el trabajo a los gentiles, porque estaba cumpliéndose lo que dijo en Deuteronomio, que ahorita leímos. Dice, pues tú no me sigues, tú no me das la importancia que yo merezco. Dice, pues voy a ser un pueblo de quienes no tiene pueblo, que se hablaba del resto del planeta. ¿Sí? Aquí los mexicanos, los americanos, los chinos, japoneses, los que tú quieras. Entonces nosotros podemos ver que lo que quiere Dios es que le conozcamos, pero en el conocerlo nosotros empezar a predicar el evangelio y darlo a conocer el nombre de Dios al resto de la tierra. Y nos vamos a Juan 1:12. Y en Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Fíjense cómo no excluyó a nadie. Ahora dice, a todos los que le creyeron, sin excepción, dice hasta la Biblia que Dios no hace excepción de personas. Sin embargo, lo que pasa es que las personas hacen excepción de Dios. Y ese es el problema que tiene. Perdón, me voy a quitar el saco, ya me está a dar calor. Ya entré en calor, como dicen. Lo que sucede es que el hombre empieza a creerse que sabe más que Dios. Pero en Dios en todo su momento, fíjense, y lo hemos visto numerosas veces en el pasado, al pueblo judío siempre en la ley, si la leen, ¿cuántos la han leído? Por lo menos le han dado una pasadita por encimita, ¿verdad? Siempre habla del natural y dice, y el extranjero, y dice, y el forastero, y el extranjero que habita entre ustedes. O sea, incluía a todos, ¿verdad? Si leen la Biblia, cuando Abraham tiene ya esa reunión con Dios, inclusive dice que se circuncida a él y a todos los que estaban con él, y tenía siervos que no eran, todavía no existía el pueblo judío, ¿verdad? O sea, eran todos, no hacía excepción de personas, y eso fue siempre su propósito. Por eso dice que todos los que le reciben, dice, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Que eso es lo que busca Dios en el hombre, esa intimidad y que lo conozcan. No seguir las reglas, porque a veces pensamos que seguir las reglas, bueno, ya lo conozco, ahora tengo que seguir reglas. Pues pausa ahí, espérense, no es así la cosa, ¿verdad? No es necesariamente así la cosa. Sí las tenemos que seguir, pero no debemos de caer en la trampa que a veces caen. Por ejemplo, como les menciono, cuando los rabinos dicen que, bueno, yo sí conozco a Dios, sigo toda la Torá y cumplo los mandamientos. Pues los cumples, pero no significa que conozcas a Dios o que tengas relación con Él. Hasta el Señor Jesús mismo les dice, ¿no? Cuando le dicen, que le dice el Señor Jesús, apártate de mí que yo nunca te conocí. Pero que muchos le dicen, oye, que no guardé la ley, que no predicaba, que no echaba fuera demonios, que dice, apártate de mí que yo no te conozco, nunca te conocí. Porque no era eso lo que buscaba Dios en el hombre. El hombre busca una relación con Él. La relación con Él da como resultado el querer cumplir la ley. Y entonces ya no lo haces por carga, ya lo haces por gusto. ¿Cuántas personas conocen ustedes que les guste cumplir la ley en México, por decir? O al otro lado también, los que viven al otro lado, ¿verdad? ¿A cuántos les gusta cumplir la ley? Casi nadie, ¿verdad? ¿Por qué no nos gusta cumplir la ley? Pues porque la vemos injusta. Yo me refiero a la ley humana de las naciones, no que la ley fiscal, que la ley civil, la vemos injusta. No la quiero cumplir porque es injusta. En el momento que sabemos o que conocemos que una ley es justa, todos con gusto la queremos cumplir, porque la vemos como algo justo. Así es la relación con Dios. Nosotros conocemos a Dios, lo vemos como un Dios justo, así como decía en Jeremías, que decía que yo soy justo y hago justicia. Entonces, al conocerlo, a nosotros desear tener ese conocimiento de Dios nos lleva a cumplir la ley de una manera voluntaria, sin que sea una carga. Pero dice Juan 14:6, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre excepto por mí. O sea, eso decía el Señor Jesús. Acuérdense, lo mismo que vimos en el 17, dice que te conozcan a ti, que conozcan a mí y que por medio de ello tengan vida eterna.
Entonces, ¿cuántos a veces oímos las llamados proféticos, ¿no? De que ya viene el Señor, hay que arrepentirse, hay que hacer esto. Y nos quedamos, pues, ¿qué tantas veces me tengo que repetir? ¿Qué tanto estás insistiendo? ¿Por qué está pasando? ¿No? A veces la gente se queda así como que, yo lo veo cuando veo los escritos de la gente, pues es que ya me arrepentí, ya qué más, ¿por qué me sigues regañando? Pues porque quizá no están teniendo la relación con Dios que deberían de tener. Y es por eso que el Señor sigue llamando a ese arrepentimiento. No, porque no aplica para todos, aplica para aquellos que saben que deben de tener una relación con Dios, pero no la están teniendo. Dicen, sí me arrepentí, pero no estoy teniendo esa relación, no lo estoy conociendo, no lo estoy buscando la Biblia, no estoy leyéndola, no estoy escudriñando las Escrituras, por lo tanto, no demuestro que tengo una relación con Él. Y nos vamos nosotros a Segunda de Timoteo, capítulo 3. Y aquí empezamos a ver el capítulo 3, versículo 14. Y le dice, en la carta le dice, pero persiste. Da cuenta que nos lo está diciendo, cuando ya vino la palabra del Señor, que ya vengo y que arrepiéntete. Bueno, vamos a agregarle esto al final. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, o en otras palabras, o en lo que creíste, sabiendo de que has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, para instruir en justicia, a fin, después de que lees la Biblia, dice, toda escritura a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces lo vas a conocer. Dice, ya nos llamaron la atención, nos dio la palabra del Señor y nos dijo que ya viene y que nos debemos de repetir, debemos de conocerla. Y nos dice aquí, continuando esa parte, persiste, síguele adelante, no te eches para atrás, no tires la toalla. En todo lo que te han enseñado, persiste y síguele. Y ya te has convencido de eso, ya te persuadiste a ti mismo en lo que te han aprendido desde chico, dice. Entonces la Biblia es inspirada por Dios, diciéndole, léela, que porque se utiliza para enseñar, redarguir, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y ese es el fin de todo ese conocimiento, la buena obra. Entonces nosotros podemos, por eso cuando dice, dice la Biblia, ¿cuáles son? Es el fruto del Espíritu Santo, de amor, gozo, paz, paciencia, buena obra. Entonces nosotros puede agarrar y decirnos el Señor, llamarnos la atención con una profecía y decirnos, ay, ¿qué es? Y nosotros decir, pero ¿qué hice si ya me arrepentí? Sí, pero continúa, lee la Biblia para que estés enteramente preparado para buena obra. Y esa es una de las cosas que sucede muy a menudo, o que es un error que comete el cristiano y que lo vemos en todos lados, que no es una persona que hace buenas obras, porque nos han enseñado, o le han enseñado, que dice la salvación es por fe y no por obras, entonces no tienes que hacer nada de obras. Entonces ya con eso se disculpan. No, es que tienes que hacer buena obra. No, si la salvación es por fe, no por obras. Sí, pero entiéndelo. También dice que me enseñes tu fe sin obras, y yo te enseño la mía con obras. La fe se demuestra con obras. No, esa parte es la que no le gusta, que la hace incómoda a todo mundo. Y luego dice toda buena obra. Y es bien interesante como cuando en la iglesia hay los ministerios. A la gente a veces se le pide venir a la iglesia, ayudar a pintar, a barrer, estar en la alabanza, en el sonido, limpiar el baño, lo que tú quieras. Todo eso es buena obra. Sin embargo, cuando se hace el llamado a hacer buena obra, de 100 llegan 2. Luego dice, no, y luego sale, es que estaba orando, seguramente. ¿Por qué no viniste? Es que estaba orando. Y no vienen y no quieren hacer buena obra. Y luego, ¿qué decía otra vez? Y regresa y se pone a leer Deuteronomio 28. Ahí le dice, si haces esto vas a tener esto. Si haces esto, o sea, para toda obra hay consecuencias. Es lo que les estaba diciendo en Deuteronomio. Si haces esto vas a recibir esto. Si haces y lo dice, Señor, nunca me das esta segunda parte, lo de recibir y recibir.
Y los predicadores hoy en día suben y dicen, no, es que recibe y que vas acá y que bla, bla, bla y que lo que quiere. Sí, pero las condiciones para recibir siempre son desde el principio que para recibir algo tienes que dar algo. Sí, pero nunca quieren hacer la parte de la buena obra, todos quieren nada más recibir el beneficio de la buena obra. Entonces dicen, ya conocí al Señor, ya me arrepentí, ya voy a la iglesia y todo. Bueno, ¿y la buena obra dónde está? No, es que no soy salvo por obras, soy salvo por fe. Pero ahí que le decía a Timoteo. Y luego nos vamos también a más versículos. Nos vamos a Efesios 2:10. Mira, ya están más hábiles ahí en la... Muy bien. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, las preparó para que anduviésemos en ellas, y buenas obras, y luego dicen, no quiero hacer buenas obras. Pues, ¿qué te está pasando? ¿No la lees? Por eso le decía el Señor, leímos anteriormente cómo decía que la tenemos que leer en la Biblia, la Escritura, para enseñar, redarguir, etcétera. ¿Verdad? Hay que leerla para que nosotros podamos dar a cambio buenas obras. Pero esa es la parte que no nos gusta, la parte incómoda, pues. Cuando dicen, hay que ayudar a los pobres, ay no, qué flojera. Oye, hay que ir a esa, ay no, qué flojera. Hay que ir a la iglesia porque se tiene que pintar, ay no, qué flojera. Pues todos esos son buenas obras, ¿no? Las cosas no se hacen solas, ¿o sí? No se hacen solas. O sea, hasta de la alabanza tiene que subirse los músicos a tocar. Y si no quieren tocar porque son flojos, que no quieren hacer buena obra, hay que poner la pista ahí atrás. Pero para poner la pista alguien la tuvo que grabar. Hubo músicos que la grabó. Y vamos a suponer que la música se hizo sola porque la computadora, pues alguien tuvo que ponerle play allá. O sea, para todo tenemos que hacer algo. Para todo tenemos que llevar a cabo obras, pero es lo que no queremos, somos flojos, pues. Entonces somos flojos en la iglesia, somos flojos en todo lo que hacemos y luego estamos esperando que Dios nos recompense. Y te va a decir, no te voy a recompensar de nada, no has hecho nada. Queremos comer del fruto y nos da flojera sembrar la semilla. Y luego sembramos la semilla así a regañadientes y luego nos da flojera regarla. No regarla, sino regarla con el zacate, con la manguera. ¿Sí? Nos da flojera regar la semilla. Y luego cuando ya está creciendo, ya creció, pues ahí nos vemos. Ya cuando dé fruto y se van un año y ya se murió, pues sí, no la seguiste regando. Y queremos todo el resultado y nunca queremos nada. Y luego nos llega la palabra de un profeta y nos llama la atención, que dice, el Señor ya viene por ti, que no te veo arrepentido, preparado, ni nada, y no estás haciendo nada. Y dices, ¿pero cómo me preparo? Pues haciendo buenas obras. Que era lo que no hacía el pueblo judío, como les mencionaba al principio. Le dice, tú no los haces. Dice, haces cosas que decían en Deuteronomio 32:21. Dice, ellos me movieron a hacerlo con lo que no es de Dios. O sea, hacían cosas que no eran de... Las buenas obras son de Dios. Ellos hacían cosas que no tenían nada que ver con Él. Y entonces dice, llega la palabra y nos dice, hay que arrepentirse y todo. ¿Pero qué hago? Pues no estás haciendo nada. No estás llevando a cabo buenas obras. ¿Qué hiciste? ¿Cuándo ayudaste a alguien? ¿Cuándo viniste y trabajaste en la iglesia? ¿Cuándo limpiaste? No está diciendo el Señor que tú tienes que ser poner una iglesia con 40,000. Dice buenas obras. Por eso inclusive te marca ahí hasta te da la fórmula, ¿no? Dice, sé fiel en lo poco y luego en lo mucho te pondré. Pero nunca quieren hacer nada, nunca quieren hacer poco. Señor, ya arrepiéntete. Señor, ya me arrepentí. No, tienes remordimiento de conciencia, que lo confundes con arrepentimiento. Pero arrepentirte es agarrar y decir, ahora me voy a poner a hacer las buenas obras. Se convoca a un servicio de Sukkot, no viene nadie. Vienen 3 por exagerándole. Deberían de venir 200, vienen 20 personas. Y luego, no, es que vino mi suegra. De seguro la amas tanto. Ahora sí, ya está enamorado de la suegra. ¿Sí o no? Y luego pues me voy a ir con los amigos. ¿Por qué? Porque vino mi suegra. Bueno, ¿quién te entiende? Pues, o sea, no quieres ir a la iglesia porque vino la suegra, y cuando viene la suegra te quieres ir con los amigos porque no quieres estar con la suegra. ¿Quién te entiende? Y puros pretextos inventamos
para no hacer las buenas obras. Por eso cuando dio la palabra a Rosalinda, yo me quedé, la voy a usar como ahorita para regañar. Porque eso es algo muy cierto. Y queremos el beneficio de las buenas obras y el resultado, y no queremos hacer nada para obtenerlo. Y nos vamos a Mateo 5, 13, versículos 13 y 14. Mateo 5, 13 y 14. Y esta es muy común que se repite y que se ha leído muy seguido, pero se nos olvida. Nosotros, dice, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. O sea, si nosotros somos la sal y no servimos de sal, ¿qué va a pasar? Vamos a ser desechados. Ahora, pónganse a pensar, ¿quién es el que nos va a desechar? Porque aquí dice que es echada afuera y hollada por los hombres. ¿Alguien lo tuvo que echar fuera? ¿Fueron los hombres mismos? No. ¿Quién fue el que echó para afuera la sal? Fue Dios. Por eso decía en otros versículos el Señor Jesús dice: apártate de mí, hacedores del mal, yo no te conozco. Pero es que yo prediqué que no te conozco. Nunca tuviste relación conmigo, nunca llevaste a cabo buenas obras. Por eso se predica muy a menudo en contra de esos predicadores falsos que andan ahí arriba pidiendo dinero, que ya quemaron al cristianismo porque nada más piden dinero, ¿verdad? Y el otro día cuando estaba hace como 3 semanas que estaba el versículo que comúnmente ponemos de Corintios, que dice: no con tristeza ni por qué. ¿Y qué hacen los predicadores? Da $1,000 para que tengas 100,000. Eso es darlo. ¿Quién lo da con gusto $1,000 para obtener 100,000? Pues nadie, ¿verdad? Todos los que ves ahí están cara de amargados porque tengo que dar $1,000. Entonces, en primer lugar, falló con una, lo dio con tristeza y por necesidad, fue la segunda parte. Dio $1,000 por necesidad, o sea, porque quería 100,000. Entonces, ¿eso están haciendo buenas obras? No, estás fallándole a la Biblia. Estás dando con tristeza y estás dando por necesidad. Ay, voy a dar para que el Señor me dé más. Ahí dice, tacha, no lo des. Estás mal. No hay buena obra. Por eso le dice el Señor: yo no te conozco. Fuiste muy famoso, sí, ante el hombre, y salías en YouTube si quieres, pero no te conozco, porque tú no hiciste las buenas obras. Tú estabas violando los principios bíblicos. Pedirles dinero para que tuvieran más es pedirles por necesidad. Entonces por eso no lo conocen. Dice el Señor: no me conoces. No lo conoce, como les decía al principio. El hombre dice que de algo se debe de jactar, dice Dios, es de conocerme. Entonces, si no somos sal, ¿qué somos? No servimos para nada. La sal, yo siempre me gusta ahí darle carrilla a mi papá, porque dicen: papá, la sal le da sabor a la comida. No, la hace salada, le digo. Pero eso le da sabor, pero la hace salada. Y siempre me gusta darle carrilla, ¿verdad? Pero la sal le da sabor a la comida. ¿Ah? Frijoles, si los agarras y los haces, frijoles refritos y los mueles y todo y te los comes, pues saben bien malos, ¿verdad? No, nunca sé, un taquito de frijoles refritos no, ya los molí, ya están todos y, no saben a nada. Le echas sal y como que empieza a despertar. Te comes una tortilla de maíz sola, y de chico, ¿qué nos daban? Tortilla con sal. ¿Sí les nunca comieron tortilla con sal? Y vea que sabe como cielo, decimos de chico, ¿no? Pero te daban la tortilla solito y le ponían sal y sabía, qué buena tortilla. Son las del Calimax, son re malas, pero están buenas porque le echaron sal. ¿Sí me explico? Así somos los cristianos. No tenemos sal, no servimos para nada. Y dice el Señor Jesús aquí: no, pues te van a ser desechados, vas a ser hollado. Hombre, es cuando le das algo a un niño que no sabe nada, a un bebito que está insípido, ¿qué hace? Y hasta lo escupen para abajo, lo tienes en la sillita así, y aquí está para que caiga la comida. Él le gusta echarlo por un lado, porque esto ni lo quiero ni aquí, dice, que no tiene sal, no sabe a nada. Y entonces lo pisotea el papá, se resbala, se cae, se lastima la cadera, y bueno, ya saben toda la historia. Pero ni los bebitos la quieren. Eso es lo que no somos. Y no somos sal porque no conocemos a Dios. Y nos vamos también a Hebreos 12, versículo 1. Ahí está.
Estoy trabajándome aquí al pobre técnico de Filminas Ok, dice, por tanto, del 1 al 3, dice, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fíjense cómo le estaba diciendo que no es la idea común ahorita de, ya me convertí, ya acepté al Señor Jesús, ya la hice, ya me voy a mi casa. No, dice que es una carrera. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Entonces le está diciendo, ya nos dijo que hagamos buenas obras, y nos está diciendo aquí también que dice, pues va a ser difícil la carrera. Ya no vi quién estornudó, ¿verdad? Pero pues, salud. Dice, va a ser difícil la carrera. Nos va a decir, en primer lugar es una carrera. Dice, no te desmayes. Y Señor Jesús, mira, todo lo que sufrió y lo aguantó y el oprobio del hombre para que tú fueras salvo. Dice, menospreciando el oprobio se sentó a la diestra del trono de Dios. Consideradlo, que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que tu ánimo no se canse hasta desmayar. O sea, lo está diciendo, Señor sufrió tanto y tú ya estás, ay no, qué flojera ir a la iglesia, ay no, qué flojera ir a limpiar, o qué flojera ir el viernes, o qué flojera ir a la fiesta de Sukkot, o qué flojera, no, es que ya estoy grande, ya estoy viejito, no, es que, y tienen 33 años, ¿no? Ya estoy, se me duele la ciática, pues ahí te sientas, hombre, pues ¿cuál es el problema? Ya están con esa flojera y pretextos y excusas y todo para hacer las cosas del Señor. Y le está diciendo, hey, esto es una carrera, esto no se acabó en el momento que tú ya dijiste que ya lo reconocías como tu Salvador. Ahora hay que darle. Y en el momento que sientas ganas de desmayar, acuérdate de aquel que se sufrió en la cruz por ti, que abandonó todo y le dolió y dejó su reino y vino y sufrió y le escupieron y lo golpearon y lo lastimaron, lo crucificaron, derramó su sangre, lo patearon, hicieron un chorro, para que tú no te eches para atrás, pues. Pero no lo vemos así, ¿verdad? De repente ya no queremos hacer la buena obra porque ya tenemos la flojerita. Y lo digo porque a todos nos pasa. O a veces pasamos por etapas de nuestra vida que de repente ya no quieres saber nada de nada. Pues sí, o sea, sí va a pasar, hay ciclos, hay sube y baja, o sea, pues es normal. Por eso le está diciendo ahí el autor de los Hebreos, no se sabe quién fue, ¿verdad? Pero está diciendo, corre la carrera, y no te olvides de aquel que murió por ti, porque así cuando sientas ganas de desmayar, pues acuérdate que aquel sufrió tanto para ti, para que tú no desmayes. Entonces, casi por respeto, ¿sí? Por respeto. Y por eso a veces hasta da coraje cuando les digo, regresando a lo de siempre, ¿no? A las conferencias y congresos de cristianos que nada más están buscando recibir puro dame, pidiendo dinero, y el de arriba enriqueciéndose, y hacen el ridículo, ponen carros ahí, mira lo que te vas a ganar, y pues si no es el loto, sí, no es el Mega Millions, que no me lo saqué, pero o sea, no es eso para que andes. Digo, si yo sí quisiera ganarme la lotería, pues hoy me compré un boleto, me lo compré, le fallé a todos los números por uno. Era como la acción que me dije, ay Señor, les fallé por uno. Me dice, ándale. O sea, no es así la Biblia, pues no te llama a hacer eso. Y te aventaban dinero, ¿no han visto a predicadores que aventan el dinero, lo pisotean? Y luego la mujer esta que le vamos a dar en la cabeza a Mamón y no sé qué. O sea, ¿qué onda? Y ahí se presenta un chiste, pero no lo quiero decir, ¿verdad? Pero dices, ¿qué les pasa? Y eso es, ¿no? El resultado o el beneficio que quieren obtener no debe de ser dado por necesidad, debe de ser por conocimiento de Dios, y el conocimiento nos debe de mover a cumplir la ley, y al cumplir la ley eso nos va a mover a hacer buenas obras, ¿verdad? Entonces no hay excusa para no hacer las buenas obras. Entonces dicen, Señor, me quiero preparar, empieza a hacer buenas obras para que te agarre el arrebatamiento, te agarre a la mitad de una buena obra.
Sí, no te agarre ahí echado, no haciendo nada, pues ¿qué te voy a esperar, en la cama? Estoy viendo Netflix. Ahí me habla, Señor, cuando ya quieras que vaya, estoy bien, está buena la serie, Señor, pero no me voy a parar ahorita, pues está buena la serie. Y así es el cristiano, que así es como me ha tocado conocer a gente que piensa de esa manera. Ya no hay buenas obras, ya nada más hay que esperar. Entonces de repente oímos a los reclamos y decimos, ¿qué está pasando? Pues es que no estás cumpliendo esa parte. No estás trabajando. ¿Qué estás trabajando? ¿Cuántos de nosotros podemos decir de manera con conciencia libre que nosotros estamos llevando a cabo buenas obras, de las que nos fuimos llamados? Así como les decía al principio, los rabinos no proselitizan porque se le olvidaron de Dios, con todo respeto, pero se olvidaron de Dios. Y decía el Señor Jesús, dice que llevarás este evangelio ¿a dónde? A Judea, Samaria y ¿hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Y eso es buena obra, pero no la hacemos. Y queremos que, no, Señor, cambia nuestro país, cambia mi ciudad, cambia esto. Pues ahí tenemos al alcalde que nunca está haciendo buenas obras, pues por eso no cambia el país, la ciudad. Está en el golf, está en las carreras de la Fórmula 1 y está haciendo no sé qué cosa y media. Y tus buenas obras, alcalde, no, ya verás, no. Entonces, por eso todos te rechazan, no ven nada. A simple vista no ven nada. Entonces él quería ser gobernador, el tipo, no, olvídate, ¿sabes qué? Mejor ni te vengas a vivir a Tijuana, porque no, ahí te va a querer. Porque no haces buenas obras. Y es, como les decía al principio, tenemos en nuestro ser una inclinación natural hacia conocer de Dios. Y al conocer de Dios, esa inclinación también nos lleva a querer hacer buenas obras. O sabemos en nuestra conciencia que las debemos de hacer, pero no lo hacemos. Y no lo hacemos porque caemos en la trampa clásica donde les decía, somos salvos por fe, pero no por obras. Sin embargo, la Biblia dice, esa es la primera parte de esa expresión. Se olvidan la segunda, donde le dice, sin obras tu fe es muerta. ¿Me explico? Y eso les voy a pedir a los de la alabanza que vayan pasando ya, porque ya voy a terminar. Y lo que quiere el Señor, como lo vemos en Mateo 22. Mateo 22. Y está hablando le vamos a dar una leída, pero sería leer todo el capítulo, pero no lo voy a leer todo, nada más al principio para que vayamos ¿cómo se dice? Nada más entender el punto que quiero llegar. Dice, respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Y envió a los siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. O sea, les llamaron a la fiesta de Sucot y no quisieron venir. ¿Verdad? ¿Se parece a algo? ¿Sí, verdad? Y se les llamó a las fiestas y no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decidan los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros, mis animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza, otros a sus negocios, otros tomando los siervos y los afrontaron y los afrentaron y los mataron. O sea, les volvió a llamar y cada quien andaba en lo suyo. ¿Verdad? Se parece a lo que he estado diciendo, ¿verdad? Dice, y el 7 dice, al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidios y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, acuérdate, primero eran los siervos, lo que les decía desde Deuteronomio. El pueblo de Israel no quería, entonces les enojó y se llamó a los de afuera, considérenlo como en los gentiles, el resto de la tierra. Dice, y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver los convidados, y vio ahí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían,
atadle los pies y manos y echarle a las tinieblas afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Léenle un análisis a todos esos versículos y van a ver a lo que se refiere. Dice que los llamaba a los que deberían de ir, a los siervos, y no hacían nada. Flojera, no quiero ir, no tengo ganas. Lo hizo otra vez. Venga, no, tengo cosas que hacer. Que es cada vez, imagínense, cada vez que el Señor llama, cada vez que dan una profecía, dan un llamado, y está haciendo lo mismo que el rey, llamándoles, diciéndole, no quiero, tengo cosas que hacer, tengo flojera, me voy a ir al cine, voy a hacer esto, y le estoy diciendo, oye, yo te llamé a que hicieras buenas obras. Al siervo, ¿a qué lo llamó? A servir. ¿Verdad? Entonces cuando el rey llama al siervo, que le dice, tu trabajo es servir, y no quieres hacer tu trabajo, entonces no me sirves de nada. Por eso dice el dicho, el que no sirve, no sirve. ¿Me explico, hermanos? Entonces la voluntad de Dios es que lo conozcamos más. Y dentro de conocerlo más, el resultado de conocerlo más es dar buenas obras. Y eso es lo que busca Dios en su pueblo. Y ya castigó a un pueblo, o ya echó a un lado un pueblo, de cierta forma. No voy a entrar en todo el asunto de eso, pero como nos repetía en Romanos 3, ya hizo un pueblo a un lado porque no le quiso hacer caso. Y se escogió a otro, dice, ahora haz que este pueblo que no hizo caso sea celoso. Y es lo que vemos ahorita ya, por eso vemos entre el pueblo judío muchos que se están convirtiendo al Señor Jesús, porque ya les dio celo. Estaba leyendo artículos sobre una página que se llama One for Israel. Dice, muchos de nosotros judíos mesiánicos hemos encontrado al Señor Jesús porque veíamos a los cristianos que alababan, adoraban, cantaban, danzaban, y nosotros no tenemos eso. Y eso les provocó celos. Pero no, ahora que nosotros los gentiles, el resto de la tierra, no vivimos en Israel, estamos aquí y no queremos llevar a cabo ese trabajo, el Señor va a decir, entonces no me sirves de nada. ¿Y quieren ser de esos o no? Pues yo no creo que ninguno aquí de manera consciente vaya a querer ser de esos que no son siervos, o que no son un pueblo que realmente sirve. Y para servir nosotros debemos de demostrarlo con buenas obras. Amén. Que Dios les bendiga, hermano. A nuestro Dios, antes de continuar con la oración, sí, vamos a ponernos nuevamente nuestro corazón con esa adoración a nuestro Dios. Limpio Dios y un espíritu recto en mí. Crea en mí un corazón limpio Dios y un espíritu recto en mí. No me arrojes de tu presencia, Señor, ni quites tu espíritu de mí. Restaura el gozo de tu salvación y un espíritu recto en mí. Crea en mí un corazón limpio, Dios, y un espíritu recto en mí.
oh Dios, y un espíritu recto en mí. No me arrojes de tu presencia, Señor, ni quites tu espíritu de mí. Restaura el gozo de tu salvación y un espíritu recto en mí. Y un espíritu recto en mí. Y un espíritu recto en mí. Hermanos, vamos a orar. Tengo una profecía de junio de 2017. Dice: el estilo de vida cambiará, no será el mismo que han vivido. Todo subirá de precio y habrá escasez de algunos alimentos. Los